Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak izan zaitezte Fratelli Tuttiren inguruan ibilbide hontara. Decía que muy buenas tardes a todo el mundo y sed bienvenidos a este itinerario que hemos organizado desde la diócesis de San Sebastián y el Centro Loyola Jesuitas, pues para dar a conocer y para sensibilizar en torno a la última encíclica del Papa Francisco. Este itinerario de este curso, digamos, tiene un único objetivo con dos dimensiones. El objetivo es, pues, sensibilizar, dar a conocer y encarnar en la medida de lo posible, pues, la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Y este objetivo fundamental, prioritario, básico, lo queremos hacer en dos niveles, tanto a nivel personal, pero también a nivel comunitario. La encarnación, la sensibilización, la reflexión, la actualización de la Fratelli Tutti, pues eso, la queremos hacer tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Queremos suscitar dinámicas de encuentro, de reflexión, dinámicas de grupo, para que Fratelli Tutti sea una realidad, pues, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestras diócesis, en las realidades que habitamos. Ha sido y está siendo una colaboración muy gozosa y muy satisfactoria entre la diócesis de San Sebastián y el Centro Loyola de los Jesuitas. Se ve que, bueno, pues que cuando trabajamos en común, pues cuando las sinergias se dan, pues que los frutos son fecundos. Y bueno, pues por parte de los organizadores estamos muy contentos con el itinerario preparado y también con la respuesta de la gente. Bueno, pues yo quería hacer estas primeras palabras introductorias y le paso la palabra a Manu Arrue para que nos presente al primer ponente de hoy y ya comenzar con la charla. Eskerrik asko eta ongi etorriak. Bienvenidos. Nik José Ramonen aurkezpena egingo dut. Sacerdote diocesano de Valladolid desde hace 26 años, 20 de ellos cura rural en Peñafiel, del Valle de Esgueva, y actualmente en Olmedo y los pueblos de su comunidad de Villar y Tierra. Pertenece a la Asociación de los Sacerdotes del Prado. Anteriormente perteneció al movimiento cultural cristiano del que fue conciliario del 2008 al 2011. Más tarde, en la Universidad Pontificia de Salamanca, hizo la licenciatura y el doctorado en Teología Práctica. Ha sido profesor de Teología Moral y Doctrina Social de la Iglesia en el Instituto Teológico Lumen Gentium de Granada entre el 2008 y 2014. Y actualmente es profesor de Teología Pastoral en el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid. Promueve el canal de YouTube La Doctrina Social de la Iglesia. Bueno, pues así, bienvenido José Ramón y bueno, tienes la palabra. Pues muchas gracias por esta invitación, por poder estar por primera vez en San Sebastián, aunque es verdad que no estoy, que sigo en el salón de mi casa, pero es la primera vez que voy a la diócesis de San Sebastián. Cuando trabajaba en el norte, antes de irme a Andalucía, muchas veces he estado en Vitoria y en Pamplona, en encuentros como estos, en torno a la doctrina social de la Iglesia, pero esta es la primera vez que me encuentro con vosotros en San Sebastián. Así que muchas gracias y también por invitarme a esta fiesta de cumpleaños, porque supongo que la programación de la diócesis ha caído así, pero comienza este ciclo
precisamente el día en que celebramos el cumpleaños del Papa Francisco, que va a ser el protagonista de este encuentro, que gira en torno a su encíclica Fratelli Tutti. Comenzamos, como nos han dicho, con un ciclo de 8 conferencias de temas transversales que tiene la encíclica, que quieren ser una invitación a leerla, es decir, a que disfrutemos de este texto, de esta enseñanza, y que sirva para nosotros de motivo de encuentro, de diálogo, de aprendizaje y sobre todo de crear caminos de fraternidad y de reconciliación que tantos necesitamos. Lo que me pidieron es que hiciera una presentación inicial en torno a 10 palabras, como un vocabulario del Papa Francisco que nos vaya acercando a su pensamiento, para que podamos comprender lo que él nos está enseñando. Y cuando aprendes el vocabulario de una persona, no solamente aprendes el vocabulario de cómo se habla en su tierra, en este caso de un Papa argentino, sino toda la experiencia vital que él, su pueblo, su iglesia están aportando y que aparece también en esta encíclica. El título de la ponencia es ¿qué novedad aporta a la Iglesia y a la sociedad la Fratelli Tutti? Y creo que está muy relacionado este método que me habéis pedido de dar 10 palabras con lo de la novedad. Porque al explicar el lenguaje, resulta que para nosotros, que somos europeos, es una novedad la manera de entender la vida y que se expresa en este lenguaje que tienen los cristianos argentinos, desde su experiencia particular, desde su historia, desde su manera de vivir la evangelización. Novedad para nosotros, para ellos es una larga tradición, pero nosotros que somos de Europa, que nos creemos un poco el ombligo del mundo, incluso dentro de Europa muy localistas, muy centrados en nuestras pequeñas experiencias, pues escuchar a los países del sur y a través del Papa, el primer Papa que viene de Iberoamérica, de los países empobrecidos, es una gran riqueza. Voy a intentar desarrollar la ponencia dando como pinceladas, invitaciones a la lectura para después entrar cada persona o cada comunidad en el texto, y va a tener 3 partes. La primera es situar la Fratelli Tutti en el conjunto de la doctrina social de la Iglesia y del resto de las enseñanzas de Francisco. El segundo punto va a ser la novedad de la experiencia de Jorge Mario Bergoglio, que hoy cumple 84 años, y de la Iglesia en Argentina, que se rezuma en este texto como en todas las enseñanzas de este Papa. Y luego ya, por último, entrar en esas 10 palabras que resumen la encíclica y que son simplemente una introducción a muchos de los temas que se van a desarrollar. Bueno, pues entramos ya en el primer punto, la tercera encíclica del Papa Francisco. Es la tercera encíclica porque sabéis que la primera que publicó fue Lumen Fidei, una encíclica hecha a 4 manos con el Papa Benedicto XVI, porque la mayor parte del texto ya estaba escrito, y que Francisco la terminó añadiendo pues, sus matices, su manera de pensar, y la firmó haciéndola suya. Y luego las otras 2 encíclicas del Papa Francisco, ya escritas enteramente por él, podemos decir que son encíclicas franciscanas. No solo franciscanas porque sean de este Papa, sino franciscanas porque, como su mismo nombre, hacen referencia a Francisco de Asís. La primera se titula Laudato Si, es la frase inicial del Cántico de las Criaturas, que creo que muchos de nosotros desde niños lo hemos cantado en misa. Por no sé aquí en Olmedo, los niños lo siguen cantando en misa con muchas ganas, lo de Laudato Si, o mi Señore, que es la alabanza a Dios por el sol, por las criaturas, y que, como sabéis, trata el tema de la ecología, del cuidado de la casa común. Y en esta nueva encíclica ha escogido otras palabras de San Francisco, que es Fratelli Tutti, todos hermanos. Son unas palabras de un texto de exhortación a sus hermanos y hermanas en la familia franciscana, al comienzo de la orden, pero el Papa ha escogido como referencia un momento de la vida del santo de Asís, que es cuando, en mitad de las cruzadas, él va a entrevistarse con el sultán Malik el Kamil para tener un diálogo con él. Y este encuentro entre San Francisco y el sultán, pues le ha servido también al Papa Francisco de referencia para ese documento sobre la fraternidad que él firmó en enero del año 2019 en Abu Dhabi, como un encuentro entre el catolicismo y el islam. Así que estamos ante la segunda encíclica franciscana y, según dice el mismo texto, la segunda encíclica social del Papa Francisco. Esto lo sitúa la encíclica en la larga tradición de la doctrina social de la Iglesia, que todos sabemos que en un sentido moderno empezó en 1881 con el Papa León XIII, cuando publica la encíclica Rerum Novarum sobre la situación de los obreros. Y además está muy arraigado todo su contenido en el magisterio social reciente del Concilio Vaticano II hasta aquí,
incluso muy relacionado en su contenido con la enseñanza del Papa Benedicto XVI. Sabéis que en cuanto a sus enseñanzas sociales, el Papa Benedicto escribió 2 encíclicas sobre la caridad. En su encíclica programática, que es Deus Caritas Est, habla de la caridad en la vida de la Iglesia y dedica también atención a la caridad política, a la asistencia a los pobres, que van a aparecer en la encíclica que comentamos hoy. Y la encíclica que escribió Benedicto para conmemorar la Populorum Progressio del Papa Pablo VI se titula Caritas in Veritate, la caridad en la verdad. Y una caridad verdadera, nos dice, no es un mero sentimiento, no es como si te hacen un regalo con el paquete vacío, sino que tiene el contenido de abrazar la dignidad de toda persona humana. Dice, es una cuestión antropológica. ¿Cuál es la verdad sobre el hombre que hoy en las fronteras, en los laboratorios donde hay embriones, es rechazada? Y además una caridad verdadera porque es integral, porque se plantea el compromiso político, la lucha contra las causas de las injusticias. Y además de este arraigo, con el pensamiento de Benedicto XVI, también arraiga mucho con el pensamiento de Juan Pablo II. Juan Pablo II, el lema al inicio de su pontificado en la Redemptor Homini será «El hombre es el camino de la Iglesia». Y su primera encíclica social dedicada al trabajo tenía un lema que es «Trabajo sobre capital». Es decir, en cualquier caso, los cristianos, la persona, el trabajo, vale más que cualquier otro elemento de la vida económica, política, social, tiene que ser el centro de todo. Así pues, la caridad, el amor y la dignidad de la persona, que son los 2 grandes pilares del pensamiento de Fratelli Tutti, están arraigados en su desarrollo magisterial en toda la tradición de la doctrina social de la Iglesia. A mí particularmente, en esta primera introducción de referencia a la historia de la doctrina social de la Iglesia, algo que me recuerda mucho es la encíclica de Pacem in Terris, de San Juan XXIII. ¿Por qué? Porque la Pacem in Terris, que escribió Juan XXIII unos pocos meses antes de morir, como si fuera su testamento, buscaba los fundamentos para la convivencia, para vivir en paz. Tenía un capítulo sobre los deberes y derechos de las personas, la relación de las personas, de los ciudadanos con el Estado y la relación de los estados entre sí, para hacer una comunidad internacional de todos los pueblos. Y lo basaba en 4 principios: la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Y tuvo que hacer eso porque las circunstancias lo exigían. En esos meses del año 1963 se produjo la crisis de los misiles de Cuba, quizá el momento de mayor tensión en la Guerra Fría, donde se palpaba que podía iniciarse una guerra nuclear entre las grandes potencias, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, porque la Unión Soviética iba a instalar misiles nucleares en Cuba, en el patio de atrás de Estados Unidos, para poderle atacar sin que tuviera capacidad de reacción. Y Kennedy amenazó a su vez con atacar con misiles a la Unión Soviética. Y la distensión que produjo esa encíclica, pues es algo que recuerda la intención que tiene ahora el Papa Francisco al escribir Fratelli Tutti cuando estamos en un momento de ruptura, de sombras, va a decir él. Cuando estamos en una nueva Guerra Fría. Una Guerra Fría en la que para llegar a la Luna, con sondas todavía no tripuladas, o llegar a Marte, o para ver quién consigue antes la vacuna del COVID, las grandes potencias están en permanente competencia, como están en permanente competencia de desarrollo de nuevas armas o de conseguir poder en nuevas zonas geopolíticas, donde han aparecido nuevos actores que hacen que conflictos como el de Libia, el de Venezuela, el de Siria, el de Yemen, no se resuelvan porque son el teatro de operaciones donde Estados Unidos o Rusia o Turquía o China o Arabia o Irán están haciendo su lucha, como ocurría en la Guerra Fría, que tantos conflictos del tercer mundo no eran sino el escenario donde luchaban las grandes potencias. Y además es un momento donde se están rompiendo los equilibrios que había en muchos lugares. En la ciudad de Jerusalén, que se quería caminar hacia que fuera un lugar de paz, resulta que Estados Unidos y otros países la reconocen como capital de Israel, con lo cual es romper el equilibrio hacia el que se caminaba. O nos desayunamos con que el Frente Polisario declara la guerra de nuevo a Marruecos y Marruecos firma un pacto con Estados Unidos para que le venda armas a cambio de que le reconozca la soberanía sobre el Sáhara. Entonces estamos en un momento de mucha tensión, una tensión que llega incluso al interior de los países, porque en España, que hemos repetido tantas veces las elecciones hasta conseguir un gobierno con una mayoría que está hilvanada de muchas minorías, pues eso mismo ha ocurrido en Italia, ha ocurrido en Bélgica, está ocurriendo en tantos países. O se rompe la Unión Europea y aparece el Brexit. Todo este repaso rápido a la situación actual, creo que incluso más complejo que la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética que quiso afrontar Juan XXIII,
es una preocupación para el Papa, porque las redes sociales, la violencia en los discursos, el radicalismo de las posturas políticas, la manera irreconciliable de discutir, de excluirse, es un problema que al Papa le preocupa. Y además de afrontar esta situación social, él manifiesta otra intención, quiere recopilar su magisterio. Es decir, que después de haber tenido muchas intervenciones en sus viajes, cuando se encuentra con los líderes de otras confesiones religiosas, con los políticos, con los trabajadores, después de haber hecho mensajes en los que hay pequeños cuerpos de doctrina en su magisterio sobre los emigrantes, en torno a la jornada de la emigración, sobre las redes sociales, en toda la jornada de las comunicaciones sociales, sobre el papel de los movimientos populares, cuando se ha encontrado con ellos, o ahora en el confinamiento les dirige mensajes. Todo eso el Papa quiere recogerlo y darle un cuerpo doctrinal y darle una categoría superior dentro del marco de los documentos del magisterio al convertirlo todo en una encíclica. Y además, especialmente, quiere llamar la atención de nosotros, los católicos, aunque la encíclica está dirigida a todos los hombres de buena voluntad, sobre el documento de la fraternidad que firmó en Abu Dhabi con el gran imán de la mezquita de Al-Azhar, en el Cairo, con este personaje tan de referencia en el mundo islámico sunita que es Aman al-Tayeb. Y este documento sobre la fraternidad, al que cita continuamente como referencia en cada uno de los capítulos, así adquiere para nosotros también un carácter magisterial, de referencia, de un camino a seguir. En definitiva, lo que nos plantea esta encíclica son 8 capítulos que podríamos organizar de distinta manera. Podríamos jugar con las palabras de los títulos y decir que después de describir un mundo en sombras, un mundo cerrado, nos hace su propuesta de un mundo abierto y un corazón abierto. Y el capítulo 1, el 2 y el 3. Y luego ya en los siguientes capítulos afronta cuestiones concretas como pueda ser la política, la cultura, el diálogo, la reconciliación, el papel de las religiones. Aunque también es mucho más exacto, según el método de la doctrina social de la Iglesia, y que conocemos bien porque es el que usamos en los movimientos, que la encíclica es un ver, juzgar y actuar. El ver en el primer capítulo, que es la descripción del mundo actual, el juzgar del segundo capítulo con una iluminación bíblica, igual que cuando un grupo de militantes se reúne, escoge un texto para iluminar la realidad, él escoge la parábola del buen samaritano. El tercer capítulo, la iluminación para el juzgar desde los principios de la doctrina social de la Iglesia, y luego un amplio actuar, en que las mismas consecuencias se van aplicando a la política, a la cultura, a las fronteras, a las religiones, a los procesos de reconciliación. Bueno, pues esta es la propuesta que nos hace la encíclica en su conjunto y su lugar en la doctrina social de la Iglesia. Lo que quería presentar en un segundo momento en cuál es la novedad argentina del pensamiento de Francisco. Vamos a hablar de 10 palabras. Podríamos decir que las 10 palabras son una ética, unos mandatos que hay que cumplir, pero podríamos llamar también que fue a ser como un léxico bergogliano, como un diccionario de la jerga particular que es, y en su propio ejercicio pastoral, el Papa ha ido desarrollando para expresar su pensamiento. Y me refiero a algo más que esas anécdotas que nos damos cuenta de que nos trate de usted, porque estamos acostumbrados a leer las Biblias o los documentos de la Iglesia que están traducidos por españoles y dicen vosotros, ahora nos dan documentos iberoamericanos que dicen ustedes, ¿no? O que los argentinos digan vos, como si te encuentras con un americano no digas la palabra coger, se puede entender de cualquier manera. No, me refiero a otra cosa. Me refiero a que toda la vida de un pueblo, de una iglesia, se expresa en una teología, en un lenguaje pastoral, en una manera de predicar, y esa vivencia está en las palabras del magisterio habitual del Papa Francisco. Si habla en una entrevista o se escribe una encíclica, o incluso si está haciendo un discurso oficial en un parlamento, aparece sus inquietudes y su manera de hablar. En la experiencia del Papa Francisco está la vida de un muchacho de barrio de Buenos Aires, hijo de unos emigrantes italianos, y que ha sabido vivir y utilizar el lenguaje de ese pueblo para predicar. Cuando le escuchamos decir que dice no balconen o Dios nos primerea, pues son expresiones muy de barrio que incluso en otros lugares de Argentina o de Iberoamérica a lo mejor no entienden porque es su propio lenguaje. Más de esa experiencia, detrás de él está la historia de la nación argentina.
Argentina es un país, lo cita la propia encíclica que estamos comentando, que se va generando por las sucesivas oleadas de migrantes. Es un país que cuando alcanza la independencia es un territorio prácticamente despoblado, muy pocos criollos, y van llegando españoles, van llegando italianos, van llegando alemanes. Él menciona en la encíclica que en la Guerra Mundial llegan muchos judíos, y toda esa comunidad va configurando la identidad del país. Es un lugar donde a los españoles nos llaman gallegos, que seamos castellanos o vascos, y las comunidades de todas estas naciones, incluso por ejemplo los turcos, los maronitas, que huían del Imperio Turco, pues también es común. Aquí decimos vamos al chino y allí dicen van al turco, porque es una situación normal de generaciones. Y sobre todo los emigrantes que están llegando en estos últimos años. Siendo ya el arzobispo de Buenos Aires, la llegada de muchos bolivianos, ahora venezolanos, que muchos son esclavizados en talleres que funcionan como maquilas dentro de los mismos barrios de Buenos Aires, muchas muchachas que son prostituidas y sufren la trata, son vendidas a otros lugares del país. Esta acogida a los emigrantes más pobres que llegan a un país que a su vez se formó con emigrantes es una experiencia que está latiendo todo el tiempo. Y lo que es la experiencia de la gran ciudad de Buenos Aires. Cuando él habla de la cultura urbana, en Evangelii Gaudium habla de la ciudad como un lugar donde se dan todos los encuentros. Esto es muy interesante, porque a veces hablamos en abstracto, las religiones, las civilizaciones, las ideologías, las identidades de género, los puntos de vista, como si fueran cosas de abstracto. Pero tú vives en una gran ciudad, te sientas en el metro, en el subte, como dicen allí, y el que tienes sentado a tu lado es de otra religión, de otra raza, puede estar hablando otra lengua, y llegas al trabajo y te paras a tomar un mate, y después, cuando están jugando tus hijos con los vecinos, es permanente la convivencia entre todas estas identidades diferentes. Por eso la experiencia de las grandes ciudades como lugares de encuentro, de convivencia, de trabajo en común, es muy interesante para esta cultura del encuentro que él quiere patrocinar. Con algunas cosas que tienen una repercusión grandísima. El hecho de que él, siendo arzobispo de Buenos Aires, fuera amigo personal del rabino Abraham Escorca. No solo amigo personal, sino que deciden tener un programa de televisión en la televisión diocesana, donde aparecen el arzobispo y el rabino dialogando de distintos temas, desde la perspectiva de la fe, que normalmente el campo de la fe común es lo que le está sucediendo al pueblo, y el Antiguo Testamento, que son textos en común, como buenos amigos, y eso sirve de referencia, eso se publica. Fijaros cuando, al año de su pontificado, Francisco visita Jerusalén, se lleva a Abraham Escorta e invitan también a Omar Abud, que es el responsable de la comunidad musulmana de Buenos Aires. Y los tres se abrazan en Jerusalén, delante del Muro de las Lamentaciones, y dicen, lo logramos. O sea, tres comunidades religiosas que en Buenos Aires somos amigos, convivimos, colaboramos, ojalá que en Jerusalén, que es centro del mundo creyente, pero también centro de un conflicto geopolítico grandísimo, lleguemos a encontrarnos. Pero hemos conseguido traer nuestra experiencia de Argentina, del Gran Buenos Aires, traerla a Jerusalén. Y también, desde la Iglesia argentina, hay que tener en cuenta su aportación a la teología. Yo recuerdo cuando Juan Pablo II le hacen papa, a principios de los años 80, empieza a hablar de teología del cuerpo y a interpretar toda la sexualidad desde la Biblia, empieza a hablar de una antropología adecuada, empieza a discutirle al marxismo el labor en exerces diciendo los cristianos decimos trabajo sobre capital, no lo entendían. Los profesores que yo tenía entonces lo criticaban, lo ignoraban, y luego descubres que era la expresión de la Iglesia de Polonia, que por ser de Polonia y estar al otro lado del telón de acero no deja de tener su propia teología, su propia filosofía, su propia manera de entender la pastoral. Y ahora el Papa Francisco nos está descubriendo la teología de la Iglesia de Argentina. Habíamos oído hablar en general de la teología de la liberación, pero son teologías de la liberación. Y en concreto en Argentina se viene desarrollando desde hace 60 años la teología del pueblo, basada en la cultura, en la religiosidad popular, en la identidad de la convivencia que está en la gente de los barrios, en su manera de sentir. Y esto siempre ha sido muy importante para Jorge Bergoglio. Siendo arzobispo de Buenos Aires, mandó que a Lucio Ojera, que es como el gran maestro de esta escuela de teología del pueblo, se le enterrara en la catedral, como si hubiera sido uno de los arzobispos de la diócesis, como una referencia de la vida de esa iglesia que, como digo, rezuma en estos textos. Y también la experiencia de los movimientos populares. El Papa Francisco, siendo arzobispo en Buenos Aires, impulsaba los movimientos de la sociedad. Por ejemplo, colaboraba habitualmente con la Fundación La Alameda, con su líder Gustavo Vera,
especializada en luchar contra la trata, en cerrar talleres clandestinos, en denunciar a empresas textiles, incluso algunas españolas como Zara, que utilizan la mano de obra esclava en el tercer mundo. Y otras organizaciones como los cartoneros, ¿no? Se dio una anécdota en la misa de inicio de su pontificado, que él había escrito que nadie viniera de Argentina, que no gastaran un dineral en venir al inicio de su pontificado, pero algunos desobedecieron. Entre ellos Sergio Sánchez, que es un cartonero, líder del movimiento de los trabajadores argentinos, que se presentó allí y como no había nadie de la familia del Papa, ocupó el primer puesto en el protocolo. Y antes que todos los jefes de Estado y embajadores, un cartonero fue el primero en felicitar al Papa por el inicio de su pontificado. Fijaros que esta es la relación que el Papa tiene con los movimientos sociales y que vamos a ver que es muy importante en toda la encíclica. Y por supuesto, creo que en esto no hace falta insistir, la tradición pastoral de la Iglesia Iberoamericana, de Medellín, de Puebla, de Santo Domingo y sobre todo de Aparecida, ¿no? Esa iglesia en salida, esa conversión pastoral, ese cambio de estructuras de toda la iglesia y que él mismo fue el relator principal del encuentro de los obispos en Aparecida y después desde ahí pues ha llegado a todos nosotros, a toda la iglesia, empiezan a ser palabras comunes también entre nosotros. Bueno, pues esta experiencia que os he resumido muy deprisa es la que queremos recoger en estas 10 palabras. ¿Cuáles son las 10 palabras? Pues os voy a decir. Vamos a decir primero sombras, descarte, ilusión, samaritanos, sueño, local y universal, caridad política, encuentro, reencuentro y fraternidad. De cada una de estas palabras quería deciros algo que nos ayude a conocer la encíclica para después, familiarizados con el lenguaje, ir haciendo nuestra lectura de cada uno de los capítulos o participando en los encuentros que haya a partir de las distintas conferencias que se van a organizar cada mes. La primera palabra es sombras. Dice, estamos en tiempos de sombras. Cuando dice que estamos en tiempos de sombras, está hablando del fin de las utopías, los grandes proyectos de la modernidad, de la libertad, de la solidaridad, de los trabajadores, los proyectos de unidad entre los pueblos, como por ejemplo la Unión Europea, o los intentos de unir a los pueblos de Iberoamérica van cayendo. Incluso está el mismo proyecto de la ONU o de la multilateralidad entre los distintos países en un foro común va cayendo porque se van haciendo foros particulares, incluso los grandes países, las grandes potencias pasan de la ONU y actúan un poco por su cuenta. Habla de sombras porque menciona el fin de la conciencia histórica. Los jóvenes no escuchan, no aprenden de sus abuelos, de sus ancianos. Y una cultura que desprecia a los ancianos está despreciando sus propias raíces. Incluso hay planteamientos filosóficos que hablan de la deconstrucción. La deconstrucción, pues una palabra que se ha usado en la filosofía en los últimos tiempos, que es romper los conceptos, las identidades, para poderlo crear todo de nuevo. Incluso la misma identidad de los grupos y de los países la crean las ideologías inventando el relato de la historia, como que eso que ellos inventan valiera más que la propia experiencia del pueblo que ha ido viviendo y que guarda en su memoria los ancianos. Esta deconstrucción, esta ruptura de los vínculos de las comunidades, el Papa dice que no es casual, que es una estrategia de dominación, que los grandes poderes que quieren dominar el mundo y manipular las sociedades quieren desarraigarles de una ética, de una tradición, de unos valores, para que sea más fácil debilitarlos y manipularlos e imponer un pensamiento único, según ese principio del divide y vencerás. Y además juegan la baza del miedo y de la división. El miedo a los otros grupos, a los extraños, el sentirse amenazado, facilita esta división. En el contexto de estas sombras habla de la pandemia del COVID-19 que ha aparecido en el escenario mientras estaba escribiendo la encíclica. Pero lo que más le preocupa es que es un síntoma de esta desunión. Que siendo un problema común y universal, que veamos a la gente donde la vemos con su mascarilla, resulta que no somos capaces de ofrecer una solución común a este problema. Y es ocasión de nueva competencia. Bueno, esta es la palabra sombras. Siguiente palabra, que os sonará porque es muy de Francisco, es descarte. ¿Qué significa el descarte? Pues que no sirven a este sistema los débiles. Los empobrecidos no les sirve. Si están por nacer, se pide como un derecho el aborto. Si son ya ancianitos y están mayores, se pide como un derecho la eutanasia.
Se mantiene a porcentajes muy altos de la población en paro, especialmente a los jóvenes. Fijaros que la gente de menos de 30 años son demasiado jóvenes para tener un buen trabajo. Y después de los 45 pasas a ser parado de larga duración. O sea, que en realidad son 15 años lo que a una persona capacitada le interesa a este mercado. Y muchos pueblos originarios, indígenas, parecen un estorbo para poder explotar los recursos de la tierra. Los emigrantes solo sirven en determinadas circunstancias. Si son gente de mucha excelencia que trae una tarjeta azul, o si son mano de obra barata, incluso ilegal, para poder coger las cosechas. Pero se desprecia a los emigrantes. Y él dice que este descarte ocurre por un lado de las ideologías liberales, los que son más tecnócratas, que buscan la eficiencia del mercado. Y además lo utilizan para el odio los populismos, las nuevas ideologías. Con lo cual estamos en una situación en que los derechos humanos no son universales. Hay menos derechos para las mujeres, menos para los indígenas, menos para los enfermos, menos para los ancianos. No se reconoce los derechos universales de todos. Y fijaros que la palabra descarte es muy interesante, porque nos cuestiona a todos. Como el Papa mete bajo la palabra descarte tantos problemas, normalmente estamos condicionados por las ideologías. Si se habla del aborto y de la eutanasia, de la investigación con embriones, se revuelven algunos, que parece que están mucho más tranquilos si estamos hablando de que los emigrantes se mueren en el mar o de injusticias sociales. Y si hablamos de los emigrantes y del tercer mundo y de los indígenas, se revuelven otros, que parecen más complacientes cuando el debate es sobre el aborto. Y el Papa dice descarte. Con lo cual, la dignidad de toda persona humana, que va a ser en toda la encíclica un principio universal para creyentes y no creyentes, se defiende siempre. Incluso nuestras perspectivas parciales, ideológicas, de intereses, quedan cuestionadas porque también participan de alguna manera de ese descarte. Bueno, tercera palabra. La tercera palabra es la palabra ilusión. La palabra ilusión a veces la utilizamos en positivo, tengo mucha ilusión, voy a hacer esto, pero en realidad significa algo falso, algo que te engaña. La expresión completa es la ilusión de la comunicación, con la que describe esta situación de las redes sociales en la que tenemos acceso a toda la información del mundo, podemos comunicarnos en tiempo real con cualquier persona en cualquier lugar del mundo, pero cada vez estamos más encerrados en nosotros mismos. Es una especie de Matrix, como en aquella película, que te tomabas una pastilla, estabas en una situación irreal, pues eso consiguen hacer las redes sociales con nosotros. La multiplicación de contactos trae mayor aislamiento, porque el individuo delante de su pantalla es como un espejo en el que proyecta su narcisismo, sus ideas, acaba haciendo red con los que piensan igual que él y además los algoritmos, cuando deciden qué te enseñan en esa red, en esa pantalla, seleccionan tus propios intereses, con lo cual te van cerrando en tu propio mundo. Y además es un instrumento de control, es decir, que lo saben todo de nosotros. Tú coges un teléfono, tienes que tener una dirección de Google para que funcione el sistema operativo, ya sabe Google todo lo que haces. Tienes Facebook, o tienes WhatsApp, o tienes Instagram, da igual, cualquiera de las tres es del mismo amo. Entonces, aquello que le asustaba a George Orwell cuando escribió aquella novela tan oscura de 1984, de que el gran hermano lo sabía todo de nosotros, pues eso ya está. Y más, por encima de los estados están estas compañías que realmente tienen un conocimiento de la sociedad muy grande. Y además de este control, de esta ilusión de la comunicación, de esta ilusión de la libertad, al Papa le preocupa particularmente que las redes sociales están aumentando la agresividad. En la distancia podemos utilizar un lenguaje mucho más duro, de anulación del otro, de mostrar nuestros cabreos, nuestro desprecio, que va invadiendo el campo de la comunicación, porque los medios más tradicionales, para tener audiencia, imitan en la telebasura esa manera grosera de hablar, y el mismo discurso político, los parlamentos, los mítines, los programas, se parecen cada vez más a un ring, o a un programa de telebasura donde se grita, se insulta, y ese es el tipo de político, de líder que acaba triunfando. Bueno, la cuarta palabra es samaritanos. En la referencia bíblica de toda la encíclica es la parábola del buen samaritano, y el Papa nos propone, para ser fraternos, ese samaritano que atiende a un extranjero, que dedica su tiempo, que para sus planes para atenderlo. Y además de que ahí se refleja el mandamiento principal, que es el amor a Dios y al prójimo, nos dice que es una parábola en la que podemos vernos reflejados en los personajes, la gente de este tiempo. Podemos sentir que el hombre herido, tirado al borde del camino, es la referencia
ante la que todos tenemos que reaccionar, ante los pobres, ante los descartados. Podemos darnos cuenta que existen los ladrones, es decir, que no hay pobres. Los pobres alguien los fabrica, son empobrecidos, víctimas de la explotación, de los abusos, de los desprecios. Que existe el sacerdote y el levita, que son signos de indiferencia. De la indiferencia que podemos tener las personas religiosas si buscamos solo una satisfacción interior en nuestra religión y en un compromiso con los pobres, o de las ideologías. Habla mucho de las hipocresías, de muchos que son antisistema o que están contra este sistema y luego viven muy bien a costa de ese ser antisistema. Lo engloba igual con el sacerdote y el levita. Luego está el samaritano, que para los judíos era alguien impuro, extranjero, hereje, pero es el que se compadece, interrumpe su viaje y se hace responsable de la vida del otro. Y se fija en otro personaje que es el posadero y la misma posada. Gente profesional que cumpliendo su función, o la posada como casa donde se cura al herido, que son las instituciones que hoy están atendiendo a los pobres. Detrás de esta parábola del samaritano está una raíz mística en que el amor reconoce la dignidad de cada persona porque en él está el mismo Cristo, que dice: tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber. Y hay todo un proyecto de lo que significa la dignidad de la persona. La dignidad del herido, que es atendido, que es una responsabilidad de los demás, y la dignidad del samaritano. Porque recuerda cómo la persona se realiza dándose, entregándose a los demás. La quinta palabra es la palabra sueño. Sueña con un mundo y con un corazón abiertos. Esta es una parábola muy americana. Nosotros utilizamos otro tipo de palabras, decimos motivación, meta, utopía, propósito, plan. Somos de la generación que ha hecho proyectos, programas, procesos. Él dice sueño. Es esa idea que tira de ti y que nos hace avanzar, ¿no? Si recordáis el documento del Sínodo de la Amazonía, querida Amazonía, incluso son los capítulos, habla del sueño cultural, del sueño ecológico, del sueño eclesial. ¿Cuál es el sueño de Francisco? Pues el reino de Dios. El reino de Dios, que es una fraternidad porque se resume en una palabra, que es Abba, Padre. Abba es el mensaje central de todo el Nuevo Testamento. Dios es papá, Dios es aita, y ese amor nos hace hermanos. Se podría resumir las dos encíclicas sociales de Francisco en una sola frase, que es este sueño: un nosotros, que es Fratelli Tutti, para la casa común, que es Laudato Si, un nosotros para la casa común. Y es un sueño que está construido sobre los pilares que son los principios de la doctrina social de la Iglesia de toda la vida. En sobre todo la dignidad de toda persona humana, la persona es el sujeto, el principio y el fin de toda la vida social, la solidaridad, que busca el bien común, y el destino universal de los bienes, por el que la propiedad siempre es un medio, nunca es un valor absoluto. Sobre toda propiedad hay una responsabilidad o una hipoteca social. ¿Cuál es la sexta palabra? Local y universal. Siempre lo unen. Pensar en lo local, en la cultura local, en las propias tradiciones, en la propia manera de festejar, en la ética tradicional que nos transmiten los mayores, y a la vez, desde ahí, saber que estamos construyendo un único mundo, que es la globalización. No es antiglobalización el Papa. Está contra la globalización de la indiferencia y contra la globalización del dinero, que manda y nos sirve, pero quiere sí una fraternidad entre todos los pueblos con las aportaciones de cada uno de ellos. Y cuando habla de este tema, ya sabéis que utiliza mucho la ironía. Habla de los universalistas, pero que son un universalismo abstracto, que después no toca a la persona, no tiene ternura, no sabe escuchar al otro. Y habla de los localistas, folclóricos, de museos muertos. ¿Por qué? Porque siempre es necesaria esta armonía entre cosas que a veces hacemos contrarias, nuestra propia tradición local y construir un mundo abierto para todos. La séptima palabra es la caridad política, o que en otros textos ya desde antiguo se llama también la amistad social, que está en el título de la encíclica. ¿Qué es la caridad política? Cuando se ama a una comunidad a través de las instituciones. Cuando un alcalde está amando a sus vecinos porque busca lo mejor para ellos en el servicio del ayuntamiento. Y así en cada una de las instituciones. Es una expresión muy antigua, porque ya los teólogos medievales decían que la política es la forma más alta de la caridad. En su expresión moderna es de Pío XI, que hablaba de la caridad política, de la justicia social. Juan Pablo II habla mucho de ella cuando habla de la vocación de los laicos, in Christi Fideles Laici. Ya os decía antes que Benedicto XVI se ha dedicado a esto dos encíclicas.
Y lo podemos entender bien. Cuando hablamos de la caridad con los pobres, actuamos a 3 niveles. Yo puedo afrontar la situación de una familia en paro y les doy una bolsa de comida o les pago el recibo de la luz para que éstas no queden en la calle, y entonces eso se llama una caridad asistencial. Puedo hacer un trabajo de promoción, es decir, hacer un curso para que te encuentre una inserción laboral y se ganen ellos un sueldo. O puedo participar en la lucha política a través de los sindicatos, los movimientos sociales, los partidos, para que desaparezca el paro, para que haya unas condiciones laborales justas. Entonces, a los 3 niveles estoy sirviendo a la persona. Cuando le doy la bolsa, cuando le ayudo a buscar un empleo, cuando trabajo por la justicia social. Pues la caridad política es la forma más alta de la caridad, porque sirve a toda la comunidad, sirve a más gente. Y desde esta perspectiva, el Papa nos habla de la mejor política. Se sale de la moda, que es decir, la nueva política, porque la nueva política hemos descubierto en poco tiempo que era lo mismo, a ver si consigo el poder, a veces con más prisa de los líderes de la nueva política por controlar su propia organización o por llegar al poder, incluso renunciando a sus principios. Pero él habla de la mejor política porque es la política del bien común, del bien moral, el bien que hay que conseguir para todo el hombre y para todos los hombres. Y habla de una visión de la política integral. Por un lado, dice que la política tiene una dimensión lógica, práctica, tiene que responder a los problemas, a los intereses de la comunidad. Y tiene además una dimensión mítica, utópica, romántica, que quiere hacer un mundo mejor. Y ambas tienen que aglutinarse en una mística política, en un quehacer como pueblo, como comunidad. Y llama mucho la atención que al hablar de la política habla muy poco del Estado, habla muy poco de los políticos profesionales y sí habla mucho de los movimientos sociales y de construir un pueblo. Desde toda esa experiencia argentina que os refería antes. Detrás de esta reflexión, si queréis profundizar, está un libro que publicó en el año 2005, ante el centenario de la nación argentina, que se titula La nación por construir. O si queréis ver el resumen de ese libro, es lo que cuando se encontró el mes pasado con Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, le dijo en un discurso, que dijeron que era improvisado, pero era resumen de un libro que Bergoglio ya había publicado, donde habla del país, de la patria, de la nación, de construir comunidad como la función de la política. Bueno, vamos a las 3 últimas palabras. La octava es la cultura del encuentro y del diálogo. Es un empeño personal del Papa, un encuentro entre todos los pueblos, y en esta concepción que os decía ahora mismo de cómo se construye una nación, dice, un pueblo tiene varias raíces. O sea, debes entender que un pueblo tiene una sola raíz, no es verdad. Por ejemplo, les decía a los obispos de México, México tiene la raíz indígena, la raíz católica y la raíz laica de la revolución. Solo con las 3 cosas vais a poder construir vuestra patria. Pues así, construyendo desde distintas raíces y sobre todo proyectado al futuro hacia un proyecto común, un proyecto de justicia para todos, el Papa entiende que se puede construir una cultura del encuentro. Él cree que el instrumento es el diálogo y que el diálogo tiene que basarse en la comprensión de la verdad. Hay una verdad objetiva, que es la dignidad de toda persona humana, que es accesible a creyentes y no creyentes, y en la defensa de esa verdad, de la justicia y del bien común, podemos caminar juntos con la riqueza que aporta cada uno desde su tradición, desde su visión del mundo, para construir una comunidad. Y se detiene en la aportación que pueden hacer Oriente y Occidente. El mundo oriental, con sus religiones, con su mística, nos puede recordar la espiritualidad que nosotros en nuestro materialismo hemos olvidado. Y Occidente aporta a los países orientales la experiencia democrática, de cómo armonizar una convivencia, cómo organizar la convivencia en los pueblos, y también la técnica y la ciencia. Así que en el encuentro siempre cada uno tiene una gran riqueza que aportar. Y lo más importante es poner la oreja, es escuchar, es aprender esa riqueza que nos dan los otros. Hay una 9ª palabra que es el reencuentro. ¿Por qué? Porque cuando el Papa habla de la necesidad de encuentro dice sí, pero esto se da en el conflicto. Para nada hace un planteamiento infantil o irenista. Él les decía también a los obispos de México en aquella ocasión, no os importe discutir hasta que lleguéis a un acuerdo, porque siempre pasar por el conflicto, por la tensión, es un camino de creatividad. Y sobre todo dice que todas nuestras comunidades tienen detrás una historia de guerras, de terrorismo, de injusticia, de opresión,
y que es necesaria la memoria y la justicia para llegar al perdón de todas esas situaciones violentas que se han vivido. Sin esta verdad y esta justicia no se puede construir la convivencia. Y para este reencuentro dice un no rotundo a dos ideas que están muy metidas en el pensamiento, no solo cristiano, sino occidental. La de la guerra justa, es decir, bueno, siempre habrá razones para recurrir a la violencia, y la de la pena de muerte. Bueno, algo habrán hecho, ¿no?, cuando les matan. Entonces, estas dos ideas, la guerra justa, la pena de muerte, el Papa dice no, y ya están erradicadas del magisterio de la Iglesia. Incluso ha mandado acabar de corregir el catecismo de la Iglesia Católica para que el no a la pena de muerte sea rotunda. Y la última palabra, después del reencuentro para la reconciliación, no podía ser otra que la palabra fraternidad, que es el objetivo y el tema de la encíclica, que es que todos somos hijos del mismo Padre y Creador. No podemos decir fraternos, es decir, hermanos, sin un Padre común. Y aquí ve que la aportación de las religiones es literalmente fundamental, porque una concepción individualista, en la que el individuo aparece en la realidad y no sabe de dónde viene ni a dónde va, es difícil encontrar que el otro es un semejante al que vas a respetar. Pero desde la concepción religiosa, si hay un creador común a todos, si hay un destino al final de la vida común a todos, estamos llamados a vivir como hermanos. Y ahí denuncia la violencia en nombre de la religión. Esa perversión que son los fundamentalismos, muchas veces utilizados por la política, por el nacionalismo, para cerrar a un pueblo sobre sí y enfrentarle a otros. Y se remite, una vez más, como ha hecho en todo el documento, a ese documento sobre la fraternidad que se firmó en Abu Dhabi con el gran imán Aman al-Tayeb en el año 19 y que al Papa le ha servido de referencia para esta encíclica. Si queremos concluir con esta idea de la fraternidad, que es la última de las 10 palabras, podemos coger la misma frase que da título a la encíclica, que es Fratelli Tutti del Evangelio. En Mateo 23, 8 dice Jesús: todos vosotros sois hermanos. Y a continuación dice: uno solo es vuestro Padre. Y esta experiencia de reconocer al otro como un semejante, todo hombre, toda mujer, de cualquier religión, unos pueblos a otros, es en la que el Papa quiere que construyamos la fraternidad. Espero que os haya servido esta exposición para animaros a leer la encíclica y después para ir profundizando en cada uno de los temas que nos van a ofrecer tanto los centros Loyola como la Diócesis de San Sebastián en las conferencias que organizarán cada mes de este curso. Muchas gracias.